Perfecto, muy bien. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el texto del Yavista que estamos analizando, de Génesis 2, 4b al 25. Vimos ya los versículos 5 y 6. La vez pasada nos metimos a la antropología que presenta el Yavista en el versículo 7, el hombre como esta realidad bipolar, por un lado, compuesto de polvo de la tierra, este barro en manos del alfarero, pero al mismo tiempo del polvo de la tierra, el hombre como Neshama, como aliento divino. Y estas dos fuerzas o estas dos realidades que conforman al hombre, el polvo de la tierra y el Neshama divino, hacen de él un Nefesh Hayah, un ser viviente, que fue lo que estuvimos reflexionando la semana pasada. Vimos esta antinomia o esta realidad dialéctica que el hombre vive. Sí, por un lado, la Biblia constata la finitud, la pequeñez, incluso el fracaso, la impotencia y la muerte como realidades absolutamente humanas. Pero al mismo tiempo descubre en el hombre esta fuerza que le hace ir más allá de sí mismo, esta capacidad de descubrir incluso un mundo que le supera, el mundo de la infinitud, el mundo de la divinidad. Estas dos realidades, el Hapar Min Ha'adama y el Neshama divino, convierten al hombre en este ser contradictorio, en este ser siempre en lucha, y la vida humana es vista no como una vida pacífica, sino como una vida en conflicto, pero también en constante construcción. El conflicto nace precisamente de esa vocación a construirse a sí mismo como aquel que Dios ha soñado desde el momento en que lo creó. Y comenzamos a ver la perícopa de los árboles, la creación de los árboles, a partir del versículo 8. Hablamos del orden en el que el autor Yavista presenta los árboles del jardín, deleitosos a la vista y buenos para comer. Y nos faltó quizás, no me acuerdo si hicimos algún comentario sobre el río de 4 brazos. Me parece que no toqué el tema del río. Es importante simplemente el número 4, que en las culturas de la antigüedad representaba la universalidad, por aquello de los 4 puntos cardinales. Este simbolismo del número 4 va a recorrer toda la Biblia. Lo encontramos tanto en la Biblia hebrea, la Tanaj, como en los profetas, en los salmos, y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús comienza su vida, según Marcos, su vida pública, llamando a 4 discípulos. El número 4 simboliza una totalidad cósmica, es decir, se abarca no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la tierra, lo cual sorprende muchísimo en la época del Yavista, que es una época de un recalcitrante nacionalismo, primero con David, pero sobre todo con Salomón, que nacieron corrientes nacionalistas muy poderosas en Israel, que hacían que los israelitas se sintieran un pueblo superior a los demás pueblos. No solo porque David había dado estabilidad y un auge político, militar y económico a la pequeña nación que en realidad comparada con los imperios que le rodeaban, como el imperio egipcio por un lado y los imperios de la Mesopotamia por el otro lado, pues en realidad era una nación pequeña y constantemente invadida, de hecho, por estos grandes imperios que le rodeaban. Pero la experiencia de Israel desde las épocas de Abraham, 850 años antes del Yavista, hasta la época de Salomón, que es la época en la que nuestro autor realiza su obra teológica, Israel se va sintiendo señalado por Dios, escogido por Dios. La elección hace de Israel un pueblo orgulloso, un pueblo sabedor de un privilegio. Poco a poco los profetas van a ayudar a que el pueblo descubra que ese privilegio es para el servicio, pero hay que esperar 500 años más después del Yavista para que Israel descubra esa llamada al servicio. Apaguen sus micrófonos, por favor, porque alguien está agarrando una bolsa de papitas y se oye todo, hasta el último árbol del jardín se oye la bolsa de sabritas.
Entonces, sorprende que el autor presente el río, que es símbolo de la bendición divina, como este río de 4 brazos, en un intento del yavista por superar este nacionalismo judío que además era impulsado y favorecido por la corona. Entonces, es realmente un autor bastante libre de quienes le pagaban el salario, que eran los miembros de la corte salomónica. Y sin embargo, él va a insistir mucho en esta apertura que todavía está muy lejos de calar hondo en la mentalidad judaica en la época en la que él escribe. Lo importante de estos 4 ríos es precisamente eso, la universalidad cósmica. Se nos da el nombre de los ríos. Es imposible prácticamente saber cuál es el Pisón, que es el primer río que se menciona. Nadie ha podido descubrir a qué río se refería el yavista. Después viene el río Gijón, que rodea el país de Kush. En una época, el país de Kush era lo que es Etiopía, digámoslo así, y ya en general a toda la región del norte de África se le llamaba el país de los Kusitas. Entonces, pudiera ser que el río Gijón, que rodea el país de Kush, fuera el río Nilo. Pudiera ser. Después vienen 2 ríos muy conocidos en la antigüedad y también por nosotros, que son el Tigris y el Éufrates. Ya con la mención de estos 4 ríos, se puede cavilar que no se trata de un lugar histórico, el Edén, porque no hay ningún lugar de la tierra donde pudieran coincidir estos 4 ríos. Algunos piensan que el Pisón, que rodea todo el país de Havilá, sería el río Indo. Entonces, el Indo, el Tigris y el Éufrates y el Nilo, pues evidentemente no están en ninguna tierra que sea común a ellos. Entonces, sería otra indicación de que el Edén no es un lugar geográfico o histórico, perfectamente ubicable en el mundo, sino que se trata de un lugar simbólico para el autor yavista, el lugar donde Dios vive o donde Dios convive con el hombre. Por eso está ubicado en el oriente. Ya habíamos hablado de que el oriente también es una ubicación totalmente ambigua, porque dependiendo de qué persona o qué cultura o en qué parte del mundo se encuentre, el oriente será totalmente distinto. Lo único que tienen todos los orientes en común es que de allí sale el sol, y el sol era la divinidad principal en los pueblos de la antigüedad. Y entonces, de alguna manera, el autor estaría como apuntando hacia el mundo de lo divino. Hasta ahí podríamos llegar, porque el autor no va a identificar de ninguna manera al sol con Dios. En ese sentido, el yavista está muy avanzado respecto a las culturas que le rodean. Y esto se debe a la experiencia histórica de Israel, que se ha topado con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las montañas, y a la experiencia de Moisés, que ha sacado al pueblo, a una parte del pueblo, a una pequeñísima parte del pueblo, que son los que estaban de esclavos en Egipto, los ha sacado y ha traído con ellos a esta divinidad que adoraba la tribu de Moisés, que es el Dios Yahweh. El yavista cree en ese Dios y por lo tanto no lo va a identificar con el sol, pero alude con el oriente al ámbito de la convivencia divina, digámoslo así. Como para los antiguos, el oriente era el lugar donde vivían los dioses y sobre todo el dios principal, que era el sol. Bueno, basta con aludir al ámbito de la cohabitación, digámoslo así, entre el hombre y la divinidad. Tomó pues, es el versículo 15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Este mandato de labrar y cuidar el jardín del Edén es otra manera del autor yavista para hablar de la corresponsabilidad del hombre en la obra creacional. Ya habíamos apuntado a esa idea de la corresponsabilidad humana en la obra creacional de Dios cuando hablábamos del versículo 5 y 6, cuando se dice que todo es un inmenso desierto, no había germinado ninguna hierba por 2 razones, porque Yahvé Dios no había hecho llover y no había un hombre que labrase el suelo y sacase un manantial de las profundidades del suelo. Entonces hay 2 razones para que nada exista. Dios no ha hecho existir el mundo y no hay hombre
para que el mundo tenga sentido, digámoslo así. Claro que la palabra del sentido o esta idea de que las cosas tienen sentido antropológico o antropofinalista, digámoslo así, no es una idea que maneje el autor con esa terminología, pero no cabe duda que los textos del Pentateuco primero y después los Salmos van a apuntar en esa dirección. Todo cuanto existe, existe para el hombre. También el autor sacerdotal que compuso Génesis 1, 400 años después del Yavista, ese mismo autor sacerdotal va a hablar de la creación como algo que se da al hombre para que el hombre lo someta. Dios les dice al hombre y a la mujer que ha creado en Génesis 1:28, creced y multiplicaos y henchid la tierra y someterla. Este someter la tierra, bueno, tiene su equivalente en el Yavista, en este trabajar, labrar la tierra y cuidarla. El hombre ha sido puesto en el mundo como lugarteniente de Dios y como responsable de la creación de Dios. Hay que esperar largos desarrollos teológicos, incluso del cristianismo, para descubrir todo el sentido que tiene el trabajo humano en la obra co-creadora. El trabajo, dirá Juan Pablo II en la Labor in Exercens, su encíclica sobre el trabajo humano. El trabajo hace que el hombre continúe la obra creadora. Es decir, la creación no ha salido acabada de las manos de Dios, no ha salido totalmente terminada, sino en un proceso de desarrollo que el hombre debe continuar con su ingenio y después, por supuesto, con la ciencia y con la técnica. Versículo 16. Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Bueno, aquí tocamos un tema álgido que está presente en todas las corrientes del pensamiento. Finalmente es el tema de la libertad. Y es un tema muy sensible para los hombres de las épocas más modernas. Quizás los hombres de la antigüedad fueron menos sensibles a este tema de la libertad, sobre todo de la libertad frente a la divinidad. No experimentaron esta búsqueda de una libertad frente a la idea de Dios. Pero en el siglo XX, primero el siglo XIX, que es el gran siglo de la sospecha, pero sobre todo el siglo XX, es un siglo que vio correr regueros de tinta sobre el tema de cómo la idea de Dios o las religiones son límites para la libertad humana. Y de alguna manera la búsqueda de la emancipación del hombre de toda constricción, viniera de donde viniera, del Estado absolutista, de las instituciones, incluso de la familia y por supuesto de la religión, es uno de los grandes temas de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. El problema de si debemos o no someternos a una fuerza superior al hombre llamada esta Dios. Este es el gran tema que se toca en el siglo XX con ocasión sobre todo del existencialismo ateo. Dios ha muerto, viva el hombre. Es el lema desde el siglo XIX que van a retomar los grandes existencialistas ateos. Para que el hombre pueda ser plenamente libre, es necesario acabar con la idea infantil, primitiva de la divinidad. El tema viene presentado solamente en sus términos, sin un desarrollo pleno por parte del yavista, porque finalmente pues no era una necesidad de su época el presentar la libertad del hombre frente a la constricción de la religión. Al contrario, el yavista va a descubrir en la Torá, en la ley, el camino de la libertad. Es exactamente el camino contrario al que siguieron después los pensadores o los librepensadores del siglo XIX. Es la religión la que hace al hombre más libre, según el yavista y según otros autores de la Torá. Pero finalmente está el tema ahí puesto sobre la mesa. El hombre recibe un mandato. No se presenta ninguna justificación para este mandato. Simplemente Dios dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. No se presenta ninguna justificación. El yavista
cree que Dios no necesita justificar sus mandatos, le basta pronunciarlos para que el hombre se tenga que someter a ellos. Esto es algo natural, es algo inherente a la condición humana, según el yavista. Si el hombre viene de Dios, que lo ha formado del polvo de la tierra y le ha permitido participar de su vida, insuflándole el aliento divino, Dios tiene todo el derecho de poner este mandato, aunque a nosotros nos pueda parecer arbitrario y nos pueda caer gordo el mandato. Para el yavista es lo más natural del mundo. El amo tiene poder sobre el esclavo, como el alfarero tiene poder absoluto sobre los cacharros de su obra, como decía la carta a los romanos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Hablemos un poquito de este árbol mítico y después hablemos de la prohibición de comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la búsqueda quizás más profunda del espíritu humano. Cuando se habla de ciencia, la palabrita que aquí utiliza el autor bíblico es la palabra yadat, que significa no solo un conocimiento teorético, especulativo, propio del espíritu racional humano. La palabra conocimiento o ciencia, como traduce aquí la Biblia de Jerusalén, que es la palabra yadat, hace referencia también al nivel de la experiencia. De alguna manera, el bien y el mal representan la totalidad de la valencia moral de la vida humana, de la valencia ética. Hay una ética o una moral que el hombre siempre tiene necesidad de descubrir o de apegarse a determinados códigos. Desde que el hombre comienza la aventura de la convivencia en las épocas más primitivas, el hombre siente la necesidad de darse leyes, de establecer normas, de fijar límites, de tal manera que los clanes humanos primitivos pudieran sobrevivir gracias a determinadas reglas que en las épocas más primitivas establecía el brujo o el chamán, que era la autoridad principal en las épocas del Neolítico. Pero después se van a desarrollar los grandes sistemas del derecho. Hay que esperar hasta Sumer, en el cuarto milenio antes de la era cristiana, entre el año 3800 y 3500, que se escribe el primer tratado de derecho, la primera constitución, digámoslo así, de una nación. Por eso se dice que la civilización nació en Sumer, porque tenemos ahí la primera constitución política de un Estado. Pero antes de esta situación, antes de este gran momento de iluminación, digámoslo así, de la civilización humana, que es Sumer, ya existía en las culturas más primitivas esta legislación, digámoslo así, primaria, un tanto burda y en muchos sentidos arbitraria y mitológica, mágica, que daban los brujos o chamanes, que después se convirtieron en la civilización sumeria en los primeros sacerdotes de la civilización. Pero en la época chamánica, este personaje que tenía contacto con el misterio, con las fuerzas mistéricas del cosmos y del supracosmos, y establecía normas, establecía leyes, ciertas reglas. No se puede matar la vaca del vecino, no se puede violentar la mujer del vecino, ciertas normas como muy básicas que garantizaban una cierta convivencia pacífica dentro del clan. Y después las primeras leyes o reglas o pactos que establecían clanes con clanes para no destruirse mutuamente, nacieron los primeros pactos. El primer tratado internacional de paz lo van a firmar los egipcios con los hititas, y curiosamente el personal diplomático que sirvió para hacer ese tratado fueron los hebreos, que eran esclavos durante ese tiempo en Egipto. A los hebreos se les daba muy bien el manejo de las lenguas, conocían perfectamente la escritura jeroglífica de los egipcios, pero también conocían suficientemente la lengua hitita. Entonces, ellos fueron los que hicieron este primer tratado a nivel histórico, a nivel de la humanidad, de paz internacional, que además se convirtió en un tratado de libre comercio. Empezaron a comerciar los egipcios con los hititas sin gravar las mercancías. Por eso se le llama primer tratado de libre comercio, porque no se pagaba impuestos por lo que viniera del mundo hitita ni viceversa. Como quiera que sea, el yavista
escribe en una época mucho más avanzada, en una época en la que ya existen leyes prácticamente en todos los pueblos. Y por eso el yavista siente la necesidad de arrancar la historia de la humanidad. La creación del hombre viene junto con la creación de la ley. Esto está emparentado con la tribu de Moisés. La tribu de Moisés creía que la ley que se les había dado en el Sinaí, grabada sobre piedra, según ellos grabada por el mismísimo dedo de Dios, esa ley incluso era anterior a la creación del mundo. La ley ya existía en el mundo de Dios y Dios simplemente la entrega a Moisés para que comience a regir la vida de los hebreos. Pero esta idea de que la Torá es anterior a la creación tiene que ver con esta fundamentación antropológica de la moral. Es decir, de alguna manera es la ley la que da sentido a la vida humana. Fuera de la ley, la vida humana entra en un ámbito de ambigüedad, de obscuridad y de destrucción que se llama caos social. Para no caer en el caos se requiere un dique que ponga freno a los impulsos más egoístas del corazón humano. Y ese dique es la ley. Y la ley solo la puede dar Dios. Después va a ser el rey el encargado de interpretar la ley de Dios. Y por lo tanto el rey va a asumir, con David así fue, con Salomón también, va a asumir roles verdaderamente sacerdotales, pontificios. El rey es el que interpreta la Torá y la aplica en reglamentos específicos en la época que le toca gobernar. Pero la ley viene de Dios, según la mentalidad judía. Entonces, el yavista quiere de alguna manera aludir a ese antiguo mito que tenía la tribu de Moisés, de que la ley era anterior a la creación del universo. Antes de crear el universo, Dios compuso la ley. Esa misma ley que a ellos se les entregó en tablas de piedra y que después Moisés con sus escribanos se va a encargar de ampliar y desarrollar. Pero la ley como tal viene de Dios. Entonces, de alguna manera, el autor yavista quiere vincular las dos cosas. Creación del hombre en la ley, desde la ley, o la ley al servicio de un proyecto que es el proyecto de hominización. Todavía estamos en los gérmenes. Ni siquiera ha creado Dios al tú, a la mujer, que viene hasta el versículo 18. El tú no existe y ya existe la ley, lo cual es algo impresionante porque en la mayoría de los pueblos circunvecinos a Israel, la ley surge para relacionarse adecuadamente el yo con el tú, es decir, para la vida social. En cambio, el yavista ve la ley, primero que nada, como fundamento de la antropología. El hombre en la ley encuentra el sentido de su propia vocación. En la ley el hombre se descubre a sí mismo de cara al futuro, descubre el horizonte hacia el cual debe caminar. Ese es el pensamiento yavista y lo va a desarrollar a través de diversos pasajes. Este es el primero, el más importante porque se habla del primer mandato de Dios. Aquí está la primera ley de Dios: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Demos un paso más. Siendo la ley el fundamento de la vida humana, no solo porque el hombre deba someterse a mandatos o a códigos éticos o morales o a sistemas de derecho, sino porque la ley es revelación de verdad. Recuerden ustedes que los judíos llaman ley no solamente a las leyes, lo que nosotros llamamos códigos. Los judíos le llaman ley a toda la revelación. Ya es ley cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ya es ley eso. Y por lo tanto, el trazar rumbo en la vida del primer hebreo que se topa con Dios, el primero del que hay testimonio histórico que tuvo contacto con una revelación divina, ese mandato de ponerse en camino no solamente da una orden que hay que cumplir con pasos específicos a lo largo de la tierra cananea. Ese mandato traza rumbo espiritual, da sentido a la existencia del patriarca y de su propia tribu. El sentido de la existencia del patriarca es caminar
bajo la orden de Dios, bajo el mandato de Dios. Dios dice caminar, yo me pongo a caminar. Dios dice, en el momento de la mayor crisis de Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu amado, tu único, en lo alto del monte Moria, y eso hay que hacer. Y allá va Abraham, descubriendo el sentido de una vocación que supera sus propias búsquedas personales. Entonces, esto ya lo conoce el yavista. Abraham es 850 o 900 años antes que el yavista. Esto viene ya en la raíz misma de la identidad hebrea. Ahora lo quiere poner por escrito en una fórmula lacónica, en una fórmula sintetizadora de toda la ley, porque basta un mandato para que en ese mandato esté toda la ley representada. Y entonces, en los orígenes, en lo más primigenio de la vida humana, digámoslo así, está la ley de Dios. Si el hombre se desprende, se separa de la ley de Dios, cualquiera que sea esta, como quiera que se la comprenda, cualesquiera que sean las ulteriores profundizaciones que el hombre pueda hacer en la ley de Dios, pero si el hombre se separa de la voluntad divina, digámoslo así, expresada positivamente a través de una ley concreta, si el hombre se separa de allí, el hombre entra en terreno de muerte, que es precisamente lo que dice al final el mandato divino: morirás sin remedio. Antes de ir a esta muerte sin remedio, fijémonos un poco más en el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia utiliza la palabra bien y la palabra mal en un sentido totalizador, igual que utiliza cielos y tierra. Al principio vimos ese merismo de la creación de los cielos y la tierra, o del cielo y de la tierra, para representar toda la realidad. No solo el cielo que se ve desde abajo y la tierra que pisan los pies, sino también los mares, las montañas, los árboles, todo cuanto existe, incluso el mundo celestial, la corte celestial, los ángeles, todo cuanto existe está resumido en un merismo, una expresión de totalidad a partir de los extremos. Esas totalidades son los cielos y la tierra. Bueno, aquí estamos ante otro merismo. Este merismo abarca todo el campo de la acción humana, todo el campo hacia el cual se va a desplegar la voluntad del hombre, la capacidad creativa del hombre, el desarrollo y el progreso del hombre, que son el bien y el mal. La Biblia le llama bien no solamente a lo que se ajusta a un código ético, le llama bien a todo aquello que conviene, a todo aquello que es provechoso para el hombre, a todo aquello que promueve su crecimiento, a todo aquello que le hace cada vez más libre y cada vez más feliz, a todo aquello que construye armonía a su alrededor. Esta es la palabra bien en la Biblia. Y su contrario, en la palabra mal, es aquello que destruye al hombre, aquello que lo esclaviza, aquello que lo oprime, aquello que le hace ignorar o desconocer su propia identidad, la identidad más profunda que hay en él, ¿no? Aquello que sofoca sus intentos de armonización con el mundo, con el ecosistema, ¿no? Y con sus hermanos, con los que le rodean en la tribu. Todo lo que oprime o sofoca el espíritu del hombre, que es siempre inquieto y quiere más libertad, quiere más conocimiento, quiere más felicidad. Lo que sofoca ese espíritu se llama mal en la Biblia. Por lo tanto, será bueno aquello que me conviene y me promueve, aquello que me hace crecer. Será malo aquello que me sofoca, oprime y me impide crecer. Por lo tanto, se trata de la búsqueda más importante del ser humano. Todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías de la antigüedad tienen en el bien y el mal, es decir, en el dilema ético, en el descubrimiento de qué es lo que conviene hacer en cada circunstancia de la vida, la principal búsqueda de sus ámbitos de reflexión y de desarrollo del pensamiento. De hecho, hay algunos sociólogos que opinan que el pensamiento humano se desarrolló no tanto por tratar de vencer las inclemencias del tiempo, los retos que le representaba la naturaleza misma, sino por esta búsqueda de clarificar el sentido de su vida, esta búsqueda de descubrimiento del significado real de la existencia humana. Esto es la ciencia del bien y del mal. Pero curiosamente, al hombre se le prohíbe comer de ese árbol. Y uno se podría preguntar, aunque Dios no tenga por qué justificar sus mandatos, uno sí se podría preguntar, ¿por qué si es lo más ansiado del corazón humano?
Lo que el hombre necesita realmente para desarrollarse en plenitud es este conocimiento. ¿Por qué se le prohíbe comerlo? Y entonces tenemos que irnos al significado antropológico de comer. Comer, para los hombres bíblicos, y esto va a llegar hasta el Nuevo Testamento, significa el lenguaje, el signo de la total apropiación. El ejemplo puede ser muy sencillo. Si usted tiene en la mesa de su casa una fruta, una manzana, una naranja, una pera, un mango, qué sé yo, usted puede decirles a todos los de la casa, no se la coman porque es mía. Ese es un signo de apropiación. Es un signo lingüístico, es una formulación que deja claro ante la comunidad que pudiera echar mano de esa fruta, que esa fruta le pertenece a usted. Hay un signo de apropiación que es el signo lingüístico de la propiedad. Pero no es un signo de total apropiación. Alguien puede decir, basta, pues mira, tú dirás que es tuya, pero yo tengo hambre, y va, y se la come, y ya está. Entonces, el signo lingüístico no basta para apropiarse de algo. Es necesario un signo más poderoso. Si están varios sentados a la mesa y usted estira la mano sobre la mesa y pone la mano sobre aquella fruta, ese es un signo mucho más poderoso de apropiación que el signo lingüístico por el cual usted anunciaba su legítima propiedad de esa fruta. Sin embargo, estirar la mano tampoco es un signo de total apropiación. Es un signo más poderoso que el signo lingüístico, pero no es de total apropiación. Si hay alguien más fuerte ahí en la casa, le da usted un macanazo y le quita la fruta y ya está. Pero si usted, además de decir, esta es mi fruta, además de estirar la mano sobre ella, la toma y se la lleva a la boca y la engulle, eso es el signo de la total y definitiva apropiación. Ya no hay nada que hacer. Nadie más se puede comer esa fruta. Entonces, comer es el signo antropológico de la total apropiación. De tal manera que aquello que yo me como ya no está al alcance de otros, porque yo lo he consumido. En mí se ha agotado esa realidad, que ya no existe como una realidad separada de mí, ahora existe como parte de mí y está totalmente vedada a los demás. Cuando se trata de algo como la ciencia del bien y del mal, es decir, el sentido de lo real, el sentido de la felicidad, el sentido de la verdad, cuando se trata de esta realidad fundamental a la que aspira el corazón humano, el hombre no puede apropiárselo de manera totalizadora. Porque apropiárselo de manera totalizadora privaría a los demás del acceso al conocimiento del bien y del mal, del acceso a la verdad, del acceso a la realidad que permite descifrar el sentido más profundo de lo real. Pues esos son los pensamientos absolutistas, dictatoriales, esos son los que pretenden tener el monopolio de la verdad, como hemos creído los católicos en muchas etapas de nuestra historia, que creíamos que nosotros éramos los que poseíamos la verdad y las demás iglesias, las protestantes, las reformadas, las cismáticas, no tenían derechos porque se habían apartado de la verdad. ¿Y cuál era la verdad? La nuestra. Y con ese argumento, incluso una frase latina que hizo estragos durante siglos, el error no tiene derechos, con esa frase masacramos a todos aquellos que no compartían nuestra fe. Masacramos a aquellos que rompieron con el Papa o no aceptaban, no sé, la intercesión de María o no creían en ciertos sacramentos o qué sé yo. No aceptaban nuestra verdad y entonces nosotros nos sentimos con derecho de destruirlos porque el error no tiene derechos. Fíjense cómo efectivamente cuando alguien pretende ser el controlador de lo real, el detentador del significado, el significado, no un significado, introduce en la historia la experiencia de la muerte para sí mismo y para los demás. Se muere el misterio de lo humano cuando alguien pretende apropiarse en sentido personal el sentido de la realidad. Este morirá sin remedio
Yo se lo escuché por primera vez a la catequista que me dio catecismo para la primera comunión, por la que yo siempre pido en mis oraciones para que Dios la perdone y ya le deje salir algún día del purgatorio. Porque nos enseñó cosas muy chuequitas. Una de ellas era esta. ¿Ven cómo Dios castiga con la muerte a quien lo desobedece? Y eso es ajeno totalmente al pensamiento de nuestro autor yavista. El pensamiento no del autor yavista no establece que Dios castigará con la muerte al hombre que le desobedezca. Dios no le está poniendo una prueba de obediencia a ver si cumple con ella, y si no, le va a tocar el garrote, el castigo. Dios está previendo un horizonte en el cual el hombre entraría en un proceso de autodestrucción. Y ese horizonte es el del pensamiento absolutista. Ese horizonte es el de considerarse a sí mismo el detentador de la verdad, el controlador del sentido de lo real. El hombre tiene que hacer un largo camino, y esta va a ser la enseñanza fundamental del yavista. Ese largo camino es el camino de la obediencia a la palabra, de la escucha de la palabra, de aprender a recibir el sentido de lo real, la ciencia del bien y del mal, recibirlo de otro, que no es otro ser humano, sino Dios. Está profundamente en conexión con la manera como tiene el yavista de entender la ley, es decir, la revelación. A través de la revelación, Dios va descifrando el sentido de lo real. Y el hombre tiene que hacer un fatigoso camino de escucha primero, de interiorización segundo y de acatamiento tercero de esa voluntad que se le va descubriendo poco a poco en los senderos de la revelación. El hombre que no entra por ese camino es un hombre que ha optado por la muerte, aunque no sea consciente de que opta por la muerte. De hecho, se le revela que eso es optar por la muerte, pero muchas veces pues, el hombre es ignorante de ese peligro que tiene el considerarse el mismo sentido de lo real. La muerte entra donde entra el dominio sobre la verdad, como si la verdad fuera algo que se puede poseer. Por eso pongo yo aquí, como título de esta diapositiva, el último don. Porque ¿qué le ha dado aquí Dios al hombre? Un mandato arbitrario, tiránico, despótico, un desafío que no va a poder vencer, una trampa para ver si es realmente la criatura obediente que Dios espera. Nada de eso. En el fondo, si ustedes lo miran, Dios le está dando el último don, el don más precioso que el hombre pudiera recibir de Dios, que es la conciencia de su criatureidad. Dado que yo soy criatura, no creador, criatura, finito por tanto, en proceso de autoconstrucción por lo mismo, yo necesito recibir del creador todo aquello que contribuye a mi plenitud, a mi desarrollo, a mi armonía. Es decir, yo tengo que recibir el bien de Dios. Y al mismo tiempo tengo que ser avisado por Dios del mal que me acecha, del mal que está ahí a la puerta acechando como fiera que atenta contra mi vida, como le dirá Dios a Caín, que está pensando ya en matar a su hermano Abel, y Dios le dice, mira que el mal acecha a tu puerta, queriendo destruirte, pero tú puedes controlarlo. Caín no le va a hacer caso a Dios, por supuesto, pero Dios previene al hombre de aquello que puede destruirlo. La revelación no solo indica el camino de la felicidad, también indica el camino de la destrucción. Lo dirá el Deuteronomio en una página que tiene gran inspiración yavista. Mira que pongo delante de ti el camino del bien y de la vida y el camino del mal y de la muerte. Y tú decides qué camino vas a escoger. El hombre finalmente es libre y toma las decisiones que él quiere tomar, pero hay un Dios que le acompaña en el proceso del discernimiento, de la deliberación, y tiene que poner en funcionamiento estas capacidades elevadísimas de su espíritu, incluyendo en esas capacidades la escucha de la palabra, para poder discernir en cada momento lo que le conviene. No comieres de él, porque el día que comieres morirás sin remedio. Por eso
es Dios mismo y hay que esperar hasta la plenitud de los tiempos, quien da la pauta de lo que significa aprender a seguir el proyecto de Dios por encima de cualquier otra opción en la vida. Y esta pauta la da Cristo mismo, Dios que se hace carne. Dice la carta a los Filipenses, el cual se refiere a Cristo, porque está hablando de Cristo en los versículos inmediatamente anteriores, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios. Es interesante que la trampa que la serpiente pondrá en el capítulo 3, cuando lo veamos, es que serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Serán como dioses, le dice la serpiente a Eva, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Esto lo desarrolla muy bellamente la Mishnah, que es el conjunto de homilías de los judíos en la época intertestamentaria y la época ya cristiana. Allí los judíos, cuando hablan de la obediencia de Israel a las cláusulas de la ley, a las cláusulas de la alianza, hablan de cómo el hombre tiene que aprender a despojarse de su propia razón, por un lado, o sea, su manera de ver la vida, de su propio corazón, o sea, sus deseos, y de su propia fruición, o sea, las cosas a las que está apegado, las cosas materiales o humanas a las que está apegado. En la medida que el hombre logra hacer este vacío de estos tres mundos que le acosan permanentemente, en esa medida puede dejarse mover por Dios. Es lo que dice la Mishnah. Volviendo al himno a los filipenses. Se despojó de sí mismo. El texto griego es bien fuerte. Ekenos en autón. Se vació de sí mismo. Es como si el verbo eterno de Dios se hubiera vaciado de toda la divinidad para asumir la condición de esclavo. Esclavo de Dios, por supuesto. No es que fuera esclavo en la cultura esclavista que de hecho conocía esta manera de someter a otros seres humanos, que era la cultura del tiempo. No, esclavo de Dios, siervo de Dios, como lo llama el profeta Isaías, el siervo doliente, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es el colmo del abajamiento, es el colmo de la renuncia, digámoslo así, para poder entrar en el camino de la obediencia. Y la obediencia, de hecho, literalmente, etimológicamente, obedecer, audire, significa ponerse ante la escucha. O en griego, hipakoe, bajo la escucha. El hombre que se deja someter por aquello que está escuchando. Y aquello que está escuchando, obviamente, es la palabra de Dios. O como piensa el yavista, la ley, la Torá, que es la revelación desde Abraham hasta su época, cuando él está escribiendo su relato.